acerca de mi experiencia sobre lo que es la castidad en mi vida y, pues bueno, cómo, pues este tema central en el que ustedes están. Entonces, pues bueno, ya si me quieren, si puedo empezar, Omar, no sé si ya, y si puedo compartir la pantalla Adelante, para la ya, presentación. ya tienes la presentación en tu mando. Me la pusiste en el del sonido. Pongan, si Ah, me puedes ayudar en el otro, por favor. ahí está bien. Ya, sí, sí, sí. Perfecto. Ahí la ven, chicos. Sí, no, si le puedes hacer presentación para que se Sí, haga sí, sí. grande. Nada más estaba moviendo aquí, me atravesaba el. Ahí la ven completa sin lo de GoToMeeting de arriba. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí están. Sí, ahí está perfecto, Beba. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, como dijo Mar, las dudas al final, pero si alguien tiene alguna duda, a lo mejor muy específica, sin problema, porque luego yo me voy agarrando, y también del tiempo, porque también de repente se me va el rollo. Entonces, ahí sí alguien me ayuda, no así. Ok, bueno, entonces, vamos a platicar un poquito, pues entonces, acerca de este tema que es la castidad. Es un tema que es ir literal contracorriente totalmente a lo que el mundo ahorita nos ofrece. Y entonces si lo pensamos y lo remontamos para dar como una visión un poquito histórica, esta parte de la castidad realmente siempre ha sido poco valorada, o sea, entendemos que ha sido valorada pues a lo mejor por las grandes religiones, dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, podemos entender que es valorada en los religiosos, en los votos, y pues bueno, pero siempre ha habido, pues obviamente, no sé, a lo largo de toda la secularización y esas ideas que nos empezaron a dar términos muy, haciéndonos creer como si fueran términos espirituales, si se dan cuenta, o sea, cuando tú utilizas esta palabra de la castidad, pues es una palabra que difícilmente escuchas fuera de algún ámbito espiritual, por así decirse, o de algún ámbito de algún grupo juvenil, o no sé, normalmente este término de la castidad, pues es propiamente como para la iglesia, ¿verdad? Es como si ya cuando el matrimonio, también el sacramento se va haciendo solamente a lo de la iglesia y cosas así. Pues bueno, tal vez a lo mejor han escuchado, tus amigos escucharán, o tú también, pues lo que es la abstinencia como tal, o sea, a lo mejor de que, bueno, ya va ligado a eso. Ahorita vamos a desmentir entonces algunos mitos y también vamos entonces a aterrizar qué es realmente la castidad. Pues miren, vamos a platicar sobre estos mitos de la castidad. Se los explico también poco a poco. Dice aquí que normalmente entendemos que la castidad solo refiere a las relaciones sexuales y casi creo que así la presentamos, o sea, ¿qué es vivir en castidad? No, pues no es tener relaciones sexuales. Y entonces a veces minorizamos tanto el término de la castidad que creemos que entonces somos libres de hacer lo que queramos, pero a cabo entonces no hay un coito, entonces no hay una penetración, pues entonces ya quiere decir que estoy bien en la castidad. Y no es así, o sea, la castidad implica todas las dimensiones del ser humano, absolutamente todas, todo nos compone lo que es la castidad. Al final de cuentas, el tener relaciones sexuales, como siempre lo explico, ya es lo último que puedes hacer para perder la castidad, porque ya la has perdido absolutamente toda. Ya una pareja de novios que tiene relaciones sexuales, por ejemplo, ya tuvo que haber pasado por una vida de castidad tan grande que ya el tener relaciones sexuales ya es lo mínimo, ya es como un pequeño trámite final, hagan de cuenta, así como si fuera la graduación de la pérdida de la castidad prácticamente. Entonces, no solo refiere a las relaciones sexuales, va más allá y ahorita les voy a explicar también eso. Dice que no tener relaciones sexuales en automático me hace casto, porque a lo mejor van a decir, bueno, es muy parecido al enunciado anterior. No,
¿Por qué? Porque muchas veces, por el simple hecho de decir, bueno, es que a mí no se me ha dado la oportunidad de no tener relaciones sexuales, nunca nadie me ha pelado porque estoy bien feo y pues porque no sé qué y porque le tiro la onda a las chavitas, no, pues entonces yo quiero decir que vivo en castidad. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la castidad no, es una decisión en la cual tú vas a ir haciendo la castidad transversal a lo que es toda tu vida, a lo que refiere a toda tu vida diaria, todo tu cuerpo, todo tu pensamiento. Entonces, ¿por qué? Porque a buenas a primeras puedes tener novio, puedes tener novia o cualquier otra oportunidad y decir, ah, bueno, pues entonces ya, y eso es algo que se da mucho, o sea, ahorita también lo vamos a platicar, o sea, a lo mejor no sé si los que están aquí todos tengan novio o novia, pero si no lo tienes o si no la tienes, pues es demasiado fácil decir, bueno, entonces tomo esta postura de castidad, ¿verdad? Les cuento que hace como, desde que empezó la cuarentena más o menos, se acercó conmigo una de mis, es una amiga de hecho, y me dice, oye, Beba, quiero que me acompañes para vivir la castidad. Y le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque entiendo mucho el término de castidad y yo siempre he dicho que quiero llegar virgen al matrimonio, pero ella andaba saliendo con alguien y ya ahorita son novios. Me dice, pero voy a tener novio y yo sé que obviamente implica algo más, que no solamente reconocer el término como, ah, bueno, no tener relaciones sexuales, porque a la hora de la práctica, de verdad, o sea, yo no quiero decirles que esto es lo más difícil del mundo porque no los quiero asustar, pero sí requiere obviamente de un entrenamiento en el cual tú entonces ya cuando llegues a lo mejor al momento en el que te puedes llegar a poner en riesgo, puedes llegar a poner en riesgo la castidad, pues obviamente ahí tú vas a saber cómo afrontar, ¿verdad? Cómo llevar a cabo esto. Entonces, por el simple hecho de no tener relaciones sexuales, que porque no tienes novio, que porque estás en cuarentena y estás encerrado y ahorita pues no se te ha presentado nada, pues quiere decir que ya eres casto, no, ¿ok? Entonces, a lo mejor estás en una abstinencia sexual, puede ser, pero no quiere decir en automático que eres casto. Solo los vírgenes pueden ser castos, otro de los mitos de la castidad. Solo los que son vírgenes, pues es que a lo mejor, no sé, digo, yo no nos conocemos y no es necesario, ¿verdad? Andar diciendo si eres virgen o no eres virgen, pero mucha gente cree que la virginidad refiere a la castidad. Y entonces, aquí un ejemplo que siempre decía una de mis mejores amigas, quiere decir que entonces si te fajas a media preparatoria, pero como eres virgen, entonces pues en automático, ay no, pues entonces yo estoy bien, ¿verdad? Entonces ligamos mucho la parte de la virginidad con algo meramente corpóreo, porque entonces, por ejemplo, en el caso de una mujer que no se le ha roto el himen, pero pues porque no la han penetrado, pero pues bueno, se ha besado con muchos chicos y a lo mejor chicas, no sé, ¿verdad? Pues ya quiere decir en automático que ella es casta o así. Y no, o sea, eso obviamente refiere a algo más. Otro de los mitos de la castidad sobre la castidad, vivir la castidad hace mal a mi cuerpo. Ya saben, esas ideas de una sociedad tan sexualizada que nos quieren incluir en nuestra educación, en nuestra formación, de decir que, por ejemplo, un hombre que no tiene relaciones sexuales le está haciendo mal a sus genitales porque tiene que expulsar el semen cada cierto tiempo y que no sé qué, y aquí hay otro ejemplo, o sea, ¿cuántos, por ejemplo, religiosos o religiosas que pues no es como que un día van caminando por la calle y explota su cuerpo, ¿verdad? Porque, ay, no, pues es que porque se murió porque no tuvo relaciones sexuales. Entonces, la típica, ¿verdad? Me vas a dejar con las ganas, es cierto que me vas a dejar con las ganas, y entonces no le hace mal a tu cuerpo, al contrario, ¿verdad? Vas ahora sí que potencializando todas las dimensiones que te componen, en especial, de hecho, la corpórea, ¿verdad? Porque, bueno, veremos más adelante, pues también hay muchísimas consecuencias que pueden también físicas cuando no se tiene esa espera, ¿verdad? Y solo los monjes y los santos y la gente buena y la chava que veo en la iglesia, pues sí, pues que nadie la pela porque es una mojigata, porque es una recatada, porque somos unos mochos o porque
viven la castidad. No, de hecho, no. De hecho, la castidad, como siempre, ¿verdad? Como todas las normas, sí, es el típico ejemplo. Si me lo dice alguien cercano, no lo creo. Me lo tiene que venir a decir alguien bien del otro lado del mundo para poderlo entender, ¿saben? O sea, si lo dice un artista famoso, ya quiere decir que entonces sí podemos vivir la castidad. Pero como me lo está diciendo aquí alguien que me quiere invitar aquí a este grupito de la promesa y como que estoy viendo que todos son unos aburridos y que no sé qué, ay, pues bueno, como que, ay, no son bien buenos y como que nunca se han de equivocar. Nos equivocamos, ahorita lo platicamos. Exclusivo de los católicos, en absoluto que no. Esto ha sido desde siempre, de hecho en muchísimas culturas, en muchísimas religiones, la castidad es algo muy valorado en muchos lados. El budismo valora mucho, por ejemplo, la vivencia de la castidad. El hinduismo, el islam, no se diga, que es una de las religiones más radicales que existe. Y en muchísimos lugares, o sea, no es exclusivo de los católicos. ¿Cuántos deportistas no se abstienen durante semanas o meses, pues para poder tener una concentración en el deporte en el que practican? O sea, no es exclusivo de un sector y dentro de ese sector tampoco podemos decir, ay, es exclusivo de nosotros, es que invité a mi amigo y que no sé qué y que no quiere. Pues bueno, o sea, es a lo mejor por ignorancia, pero no es exclusivo de los católicos. Entonces, les explico. ¿Qué es la castidad? Pues bueno, hay muchísimas definiciones, pero yo en lo personal, después de leer y de todo lo que he tenido de vivencia, no hay cosa más fácil que definirla de esta manera. Es el orden de los deseos. Pero ¿qué deseos? O sea, porque podríamos decir, bueno, entonces lo que es los placeres sexuales. No solamente los placeres sexuales. El orden de los deseos refiere a cada deseo que el ser humano llega a tener por el simple hecho de ser humano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo deseo de comer tal cosa, tengo deseo de hacer tal actividad. Y entonces, el orden de lo que nosotros podamos ir ordenando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque toda la vida tiene un orden. Así como un día tú te dice tu mamá, es que ordena tu cuarto, porque así vas a encontrar más rápido las cosas. O ordénalo porque se vea bien, ¿saben? Entonces, el orden de los deseos refiere en un ámbito general, no propiamente al deseo sexual, ¿ok? Es algo que te va a llevar entonces como la definición del valor, todo aquello que me va a favorecer como persona, ¿ok? Y entonces al momento de yo ordenar todos estos deseos que siento, pues entonces voy a ir definiendo realmente aquello que me beneficia y aquel deseo que no me beneficia. ¿Para qué o con qué fin? Pues obviamente para nosotros ir alcanzando nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? El ser felices. Y aquella persona o aquel hombre que no desea ser feliz, pues obviamente es aquel que tiene un desorden en todos los sentidos, un desorden mental, un desorden espiritual, un desorden emocional, un desorden en su cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces no está entendiendo que primero es la interiorización que debe de tener para poder entonces proyectar todo ese bien que tiene que tener. Acuérdense que dentro de nosotros existe, imagina, todos los bienes que son muy diferentes a los de las otras personas, cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene sus dones, cada uno tiene pues todo lo que Dios nos ha dado. Pues bueno, eso se tiene que ordenar porque no nacemos, lamentablemente nuestras debilidades nos han hecho perder ese orden dentro de nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos de hacerlo por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros, si bien hay algo que nos dice que a lo mejor esto es lo mejor que debemos hacer, sí, pero lo tenemos que ordenar y lo tenemos que trabajar, porque como les digo, a la hora de la práctica,
es lo que hace diferente, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ay, no, pues, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, puedes decir, no, yo soy súper católico y creo en Dios y todo lo demás, o soy cualquier denominación cristiana, etcétera. Pero al momento de la dificultad, ahí es cuando entonces, ¿y qué tienes que hacer? Pues obviamente conocerte. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, la castidad es ordenar nuestros deseos, nuestros impulsos, hasta nuestros sueños, o sea, todos nuestros deseos, nuestros sueños y nuestros impulsos, todo es bueno. O sea, aquí no hay una denominación que sí es malo, que sí es bueno, que sí no sé qué. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo para que nos pueda beneficiar. Porque entonces cuando nosotros satanizamos lo que es los deseos, así como decir, no, es que está mal entonces tener relaciones sexuales, está mal sentir, está mal, no sé, que tenga una emoción, una excitación, que tenga esto. No, no está mal, está bien, pero lo tienes que ordenar para saber en qué momento, en qué situación, en qué estilo de vida ese deseo tiene que salir o se tiene que cumplir. Acuérdense que nosotros no podemos cumplir por cumplir un deseo. Todo esto tiene que tener un fin, ¿ok? Una determinación de que nos pueda beneficiar. Entonces, la castidad es el orden de los deseos. Y hay una frase muy padre que me gusta mucho, de Mahatma Gandhi, creo que se está ahí tardando en cambiar. Bueno, dice, la generalización de la castidad no conduciría a la extinción de la raza humana, la elevaría a un plano superior. Esta frase de la castidad la leí hace muchos años porque me gusta mucho, ahí se cambió ya, me gusta muchísimo la vida de Mahatma Gandhi, aunque él, si tú lees acerca, ¿por qué no? Porque es interesante cómo se vive o ha vivido la castidad o el pensamiento en muchos lados. Él tenía una manera muy radical de vivir la castidad, exageradísima, que a lo mejor a veces quería desprender el deseo del mismo hombre, que tampoco no podemos llegar a esa parte, ¿verdad? Porque pues no vamos a ser divinos mientras estemos en la tierra. Entonces, divinos del todo, perdón, mientras estemos en la tierra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Imagínate que tú puedas llegar a controlar todos tus deseos y tengas el orden completo en ti, obviamente puedes controlar absolutamente todo, 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 todo. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú vas a poder llegar a controlar hasta el cumplimiento de tu mismo proyecto de vida, ¿sabe? ¿Por qué? Porque entonces el hecho de que el hombre tenga la capacidad, porque la castidad de hecho va mucho por ese, o sea, aunque compete todas las dimensiones, va mucho por el ámbito mental también. El hecho de que tú puedas controlar muchísimas cosas, ojo, controlar, no reprimir. Ahorita también les explico, no reprimir, controlar y ordenar, pues obviamente te va a llevar, como dice la frase esta, a un plano superior. O sea, aquella persona que no puede controlar sus deseos, por ejemplo, si hablamos un poquito de lo que es la libertad, ¿qué pasa cuando alguien dice que es libre totalmente y decir, no, es que nosotros somos libres de hacer lo que queremos y así? Pues simplemente vete a entrevistar a la gente que está encarcelada, con justa razón encarcelada, porque sabemos que hay mucha gente injustamente encarcelada, pero la gente que está justamente encarcelada, ve y entrevístalos. ¿Qué pasó? O sea, dejaron que su deseo desordenado estuviera por encima de sus capacidades. No permitieron poder ordenar y poder controlar lo que realmente le compete a cada uno por individual. A mí me compete ordenar y controlar mi vida, a la otra persona le compete controlar y ordenar su vida. Y entonces, si nosotros tuviéramos ese pensamiento, pues estaríamos muy, 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 muy por encima, como dice aquí, o sea, a disminuirnos de lo que somos como animales, seres no pensantes, que se van más por el instinto que por la razón.
¿de acuerdo? Como bien sabemos, ¿cuáles son nuestras dos características que nos hacen diferente a toda la raza, perdón, a todos los seres vivos? La inteligencia y la voluntad, ¿verdad? Una inteligencia que me permite entonces reconocerme como uno de los seres, como un ser superior a todo lo creado, y la voluntad, que es la capacidad de amar, de decidir siempre por el bien, para mí, para Dios, para los hombres. Entonces, cuando nosotros rebajamos nuestra dignidad, es como si te convirtieras. ¿Quiénes están abajo de nosotros, de los seres vivos? Los animales, y abajo las plantas, y abajo los objetos. Entonces rebajamos lo que realmente nosotros somos. Eso es lo que entonces pasa cuando una persona no ordena su vida, no ordena sus deseos. Pues bueno, les voy a decir entonces aquí unos 4 puntos de lo que te va a ayudar a ti para entonces empezar. Estos 4 puntos son como, a lo mejor en primera instancia, si tú ahorita estás, si estás ahorita preparándote para una promesa de castidad, te va a servir a lo mejor en este tiempo, pero estos puntos es algo que los que ya a lo mejor, bueno, en mi caso te cuento, yo ya tengo promesa de castidad, vivimos diariamente, o sea, no solamente en un proceso, sino que se tiene que vivir diariamente, porque esto no es, hago una promesa, me ponen el anillo, me hacen una misa, etcétera, y se me olvida, así como que, bueno, pues ya nada más era como un curso que tomamos y ya me dan mi certificado. No, pues es una vivencia diaria. Es más, hasta tiene muchísimo más valor que, por ejemplo, que cuando estudias en la universidad te dan un certificado y ve tú a saber si vas a realmente estudiar, a trabajar de lo que te dicen o te vas a dedicar a eso, quién sabe. En este caso, pues obviamente es un trabajo arduo, diario, posible. Quiero que te quedes con esa palabra, muy posible. Bueno, la primera es el autocontrol. El autocontrol de todas las perdón, es que aquí me tapó. El autoconocimiento de todas tus dimensiones. Es muy necesario conocerte. Yo no te puedo decir que propiamente para ti, o sea, no sé, tú, Juanito, eres esto y te tiene que aplicar el mismo método. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes una experiencia de vida totalmente diferente a la mía, que yo no te puedo venir a decir, oye, haz esto, piensa esto. Entonces, ¿por qué? Porque es algo totalmente diferente. Si ustedes en algún momento se dedican a la evangelización también, en la evangelización es algo que te enseña mucho. No puedes tú querer aplicar aunque tengas grupos juveniles, por ejemplo, decir, no, pues tengo 50 grupos juveniles, no puedes aplicar 50 chavos en un grupo juvenil, no puedes aplicar el mismo método de decir, a todos les va a funcionar igual. ¿Por qué? Porque tienes que incitar a que el joven, en este caso a ustedes se conozcan en todas las dimensiones. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tu experiencia de vida es totalmente diferente. Tus traumas son totalmente diferentes. Si tú a lo mejor ya no eres virgen y hay otra persona que sí es virgen, pues es algo totalmente diferente, de verdad. Si a lo mejor tú has sido una persona, y voy a dar ejemplos, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas y todas personas somos diferentes. Si a lo mejor tú eres una persona que ha visto pornografía y alguien que no ha visto pornografía, a lo mejor tú tienes una familia que te puede llegar a apoyar y que no se va a burlar de ti si tú dices, bueno, vivo en castidad, etcétera. Y hay a lo mejor otras familias, la mía, por ejemplo, que es así como, ¿qué rollo? ¿De qué nos estás hablando? O sea, ¿qué eres? No empieces de ridículo. Es una etapa. Entonces, obviamente cada experiencia de vida, cada testimonio es algo totalmente diferente, pero tienes que conocerte, tienes que aterrizar todo lo que eres. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a saltar pasos, entonces esto no lo vamos a cumplir, o sea, no lo vamos a poder lograr, sinceramente. Tienes que hacer un proceso en el que, por ejemplo, ¿cómo está mi parte mental? O sea, ¿qué traumas he tenido? ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto pasa muy seguido y es algo que a lo mejor quienes hemos tenido familias disfuncionales, les pongo el ejemplo, por ejemplo, una señorita
a lo mejor no ha tenido la imagen paterna, o al revés, un joven que no ha tenido la imagen materna, pues obviamente ahí empieza tienes que tener un trabajo, no de que estés traumado, no quiero hablar de eso porque no quiero que decir, ay, todos estamos traumados, no, pero entonces muchas de tus acciones pueden llegar a repercutir en lo que ha pasado con tu vida, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si tú te remontas a decir, ay, no, pues es que entonces cuando me ando besando con este y con este y con lo otro, hay muchos artículos de verdad que hablan sobre eso, de cómo a veces se afecta, por ejemplo, en este caso, o decir, bueno, en la parte emocional, nunca he tenido unas experiencias en las que ni siquiera sé cómo expresar el amor o ni siquiera sé realmente si conozco el término del amor correcto. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Es un reaprendizaje de lo que es el verdadero amor, ¿ok? Y del verdadero amor propio. La mayoría, en muchos de los casos de los que yo he hecho acompañamiento con la castidad, se debe a mucha falta de autoestima, de verdad. La mayoría de las personas, la mayoría de los jóvenes que acompaño es porque tienen una falta de autoestima. ¿Por qué? Pues por a lo mejor alguna vivencia personal, a lo mejor porque alguien, les digo, son ejemplos que estoy dando, no generalizo, porque a lo mejor alguien un día le dijeron que estaba muy fea o que estaba pasada de peso, y a la primera que se encontró a un chavo que le dijo, oye, estás bonita, miren, así cayó. Entonces, es mucho trabajo también de la persona en esa parte emocional, en la parte corporal, el estar sano, en el que tus hormonas, tus químicos de tu cuerpo, en el que puedas salir a lo mejor a correr, que no estés de ocioso, tirado todo el tiempo en la cama, que tengas flojera, pues imagínate, si no, si no puedes controlar, por ejemplo, decir, bueno, tengo flojera para levantarme en las mañanas para ir a la escuela, ¿tú crees que realmente te puedas estar entrenando para vivir la castidad? Pues no, o sea, primero tienes que empezar con lo tuyo, con todo lo que llevas dentro y todo lo que te compete, antes de decir, bueno, la parte espiritual, o sea, también es algo, miren, por más que todo el mundo, a lo mejor haya ateos, así que quieran negar, por ejemplo, la parte espiritual y todo lo demás, perdón, quieran negar a Dios y eso, la parte espiritual existe como tal, que cada uno, que existan otras religiones u otras maneras de expresar a Dios o expresar a un ser supremo, pues bueno, pero tenemos esa parte espiritual y nos tenemos que empezar nosotros a relacionar y a relacionar bien con nuestra propia espiritualidad, ¿de acuerdo? Porque si no, vamos a estar bien en todos los demás aspectos y queremos negar esa parte, pues entonces todas tus fuerzas, toda tu energía se va a estar enfocando en querer ir tapando esa idea, esa parte. Entonces no te vas a concentrar realmente en lo que te pueda llegar a hacer bien. La parte social también es una de las dimensiones que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de existir. Pues obviamente también trabajar, o sea, cómo es mi relación con el otro, cómo vivo, existan estas personas a mi alrededor, cómo reconozco al otro. Eso es algo bien importante, porque a lo mejor hay personas que, por ejemplo, muchas personas que no viven en castidad reconocen al otro como un objeto, y aunque no lo piensen conscientemente, pues es decir, uso a alguien y ya para lo que me sirvió. Entonces, todas tus dimensiones tienes que trabajarlas y lo tienes que empezar a hacer desde ahorita. Y esto no solamente para decir, bueno, porque voy a vivir en castidad. Esto es para toda tu vida, todos los días. Tú tendrías que estar bien en estas dimensiones. Por eso, cuando te sientes infeliz, cuando te sientes que algo no anda bien, pues es porque a lo mejor estás choqueando en alguna de ellas. Es muy fácil darte cuenta cuando, por ejemplo, un joven está triste, algo no anda bien en cada una de sus dimensiones. Entonces, por eso es importante el autoconocimiento. Si tú no te conoces, pues obviamente no vas a saber cómo actuar. Ojo, esto del autoconocimiento no va a ser nada más hoy y ahorita, como te decía. Esto es algo constante,
porque el momento en el que te vaya a pasar algo o en el que vayas a estar en una situación de riesgo, hagan de cuenta que todo ese autoconocimiento se puede borrar y puede resurgir en ti otra persona y hasta te asustas. Es como cuando sucede algo de peligro, por ejemplo, pues obviamente ahí es cuando te das cuenta esa parte de ti que no conocías. No sabías que eras por ejemplo, siempre te sentías el más fuerte, el más así. Sucede algo de peligro, se desmaya un compañero y en automático sales corriendo. Y tú dices, no manches, yo pensé que era una persona muy fuerte. Y puede pasar al revés y pueden pasar muchos casos. Entonces, ese es el primero, el autoconocimiento. El que sigue, pues bueno, tienes que asumir, entonces, ¿qué es? O sea, y asumir no se refiere a caer en un punto ay, no, pues así soy. Quien me acepte, quien me tenga que aceptar y que pues me manden a la fregada quien no me quiera. No, asumir se refiere al entonces, ok, reconozco todo esto, reconozco todo lo que soy, entonces empiezo a ver mis alcances y mis riesgos, ¿ok? Ok, ya sé que yo batallo mucho en esto, pues entonces tengo que trabajar en ello. Ya sé que esto me pone en riesgo, no debo de caer en eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Mire, les voy a dar un ejemplo. Yo hace, no sé, les cuento, hace como 3 años me puse a ver una serie muy buena, una serie muy buena, pero ustedes saben que las series tienen un montón de contenido sexual y hacía ruido en mí, o sea, les digo, yo tengo promesa de castidad y eso, pero hacía ruido en mí, o sea, y entonces me fui corriendo con mi director espiritual, bueno, cuando tuve la oportunidad, y le empecé a contar y le dije, oye, mira esto, que no sé qué, no sé qué. Me dice, ¿para qué te arriesgas? Quítala, no la veas y no pasa nada. O sea, ya te puedes enterar de otras cosas porque era algo de historia. Entonces, algo como que me interesaba porque me gusta mucho la historia. Yo no soy casi de series. Entonces, sí es cierto. O sea, ¿por qué me tengo que poner en el riesgo? Si ya me conozco que tengo estas debilidades porque ya sé lo que soy, pues obviamente no voy a caer pues en ponerme ahí, ¿verdad? En la orilla de la borda para ver si, ay, no, bueno. Entonces, realmente debes de conocer esto de tus riesgos. Creo que aquí no está saliendo bien a tiempo la diapositiva. Bueno, dice aquí, el tercero, valentía. Obviamente hay que tener mucha valentía para entonces vivir la castidad, pero muchísima valentía. O sea, se necesitan jóvenes valientes. Los papas, desde el Papa Juan Pablo II, que Beba, fue el primero en dedicarse más directamente. no sé si Mande. quieras reiniciar la presentación para ver si se resuelve el asunto de que no avanza. Sí, ahí va. Ojalá que sí. Déjenme sacarla toda. Espérenme. Esperen. Todavía no sale, ¿verdad?
No, te quité el mando de la presentación y te lo volví a poner. A ver, ¿puedes Sí, ya compartir la tu pantalla? puse. Según yo ya la tengo aquí. A ver, Y puedes otra compartir la vez. pantalla. Sí, ya me dejó otra vez ahí. Perfecto. Ya, ahí saco ya. Ya, ¿verdad o no? Listo, listo, ya está. Ok, entonces les comentaba, pues obviamente se requiere mucha valentía. Esto no significa que tu vida sea, bueno, perdón, les comentaba, desde el Papa Juan Pablo II, Benedicto y su santidad Francisco, pues han dado mensajes claros a los jóvenes de decir, sean valientes. Dice el Papa Francisco, no te quedes en la orilla, métete, o sea, no, tú no eres para andar en la orilla, en las periferias, necesitas meterte. Entonces se necesita mucha valentía para vivir la castidad, porque como les puse aquí, esto no significa que tu vida sea reseteado. Tengo que empezar todo de nuevo porque, o sea, para volver a vivir la castidad, porque pues pareciera que todo lo que he hecho, todo lo que es algo muy malo, ¿verdad? Esa idea que nos van metiendo, así como que, ay, eso es algo muy negativo, es algo muy malo, ya me ensucié, ya me dañé. No, tu vida, mira, tu vida no la vas a poder resetear nunca, ¿verdad? Y entonces tienes que vivir con ello y tienes que ser valiente para enfrentar nuevos retos. Eso es parte de la madurez que tú vas a tener como joven y que luego vas a enfrentar en otras situaciones y en otros momentos. Si tú trabajas poco a poco, pues obviamente vas a saber cómo enfrentar lo que más venga en tu vida, que van a ser cosas mucho más difíciles. Créeme que la castidad no es, no es la cosa más difícil que vas a vivir, porque un día a lo mejor vas a estar con la desesperación, o un día vas a ver, no sé, decía el hermano en el grupo en el que estaba, que nos formó de la castidad, decía, por ejemplo, pues ves mujeres o ves hombres, ¿verdad? Dependiendo, y pues no es como que, ay, no, ya no veo nada, no siento nada. Obviamente no. Imagínate que te mande tu amigo una foto de una chava en bikini, o tu amiga una foto de un chavo en traje de baño y el pack, o no sé, pues obviamente pues va a mover cosas en ti. Eres ser humano, o sea, como ya te dije, o sea, es parte de ese autoconocimiento de aceptar tu humanidad. Entonces, les digo, decía este hermano, velo 3 segundos. Decía 1, 2, 3 y volteate. Y así, o sea, ¿por qué? Porque pues obviamente somos seres, pues no vamos a andar como con una venda en los ojos y decir, esto ya, tengo que estar encerrado, tengo que nomás de mi casa me voy a la escuela y me quedo solo y me voy a la iglesia y me encierro en el Santísimo y se acabó. No, o sea, realmente tu vida, pues obviamente, ahorita les voy a dar unos tips, obviamente, de que sí hay cosas que tenemos que mejorar y hay veces hay cosas que tenemos que alejarnos y cambiar, pero al final de cuentas, tu familia va a ser la misma, seguramente tu escuela va a ser la misma, seguramente tu trabajo va a ser el mismo, seguramente, pues obviamente tus gustos son los mismos, no es como que, ay, bueno, ya no me va a gustar el color negro de ahora en adelante. Pues bueno, si no te deja de gustar, pues ni modo, pero al final de cuentas va a ser tu vida, en algún momento te gustó y pues obviamente puedes salir a relucir ese gusto después, ¿verdad? Entonces, tienes que trabajar con eso, ¿ok? Y pues obviamente se necesita la conquista, ¿verdad? De ti. Esa conquista que te va a llevar toda la vida. O sea, como yo te decía ahorita, a lo mejor y esto te sirve ahorita, para poder, ahora sí que, ¿sí se ve bien ahí? Se Ahí oscureció está, un poco, pero ya quedó. creo que sí. Sí, ya. Pues esto te va a llevar prácticamente toda la vida, o sea, la conquista tuya es algo que vas a tener que trabajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada experiencia de vida, pues obviamente es algo totalmente diferente, entonces
es algo con lo que tienes que trabajar. Decía mi director espiritual, siempre me dice, como que parece que esto se nos olvida a los seres humanos, ¿verdad? Me decía, es que agradece que sientes. Hay personas que así, aunque se escuche bien extraño, pero sí hay personas que no pueden sentir, por ejemplo, en su cuerpo. Hay personas que no tienen la capacidad mental. A veces a lo mejor hay gente que está, la gente que está en coma, por ejemplo, la gente que está, dice, tú agradece que puedes sentir, agradece que puedes pensar, agradece que puedes percibir, que puedes tocar, que puedes, todo lo que puedes hacer, porque todos tus sentidos y todo lo que llevas, pues obviamente lo vas a enfocar, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente vamos a creer que esta humanidad que Dios nos ha dado es nuestro peor enemigo y no nos vamos a reconciliar con esta humanidad y vamos a pensar que es lo peor y entonces vas a caer y a lo mejor vas a otra vez a reponerte, pero posiblemente vas a volver a caer. Y entonces el tener esta amistad contigo mismo, pues obviamente te va a llevar a conquistarte y entonces va a ser más llevadero. Si aceptas todo eso, va a ser más llevadero. En unas situaciones de tu vida más difícil, en otra más fácil. En la castidad va a ser muchísimo más llevadero decir, ok, siento, obviamente, me acuerdo que también me decía mi director espiritual, me decía, imagínate nosotros los sacerdotes, por ejemplo, pues obviamente, no sé, vienen las señoras que ayudan, están aquí y no sé, son muy serviciales y todo, pues tú no crees que en algún momento, pues el simple hecho de decir, bueno, el gusto es natural, como, pues como, por qué no puedo, por qué lo tengo que reprimir? Ojo, como él ya ordenó ese deseo, pues obviamente sabe que no va a caer porque vive en un celibato. Pero por qué me voy a negar la oportunidad de ser humano si es algo que Dios puso en mí, pero que simplemente debo de ordenar? Pues obviamente tú, hombre, ves a tu novia y está súper bonita y a lo mejor tiene el cuerpo más bonito de todas las mujeres en el mundo. Pues obviamente vas a sentir, eso es algo muy natural, pero cuando tú te das cuenta que entonces si tú ordenas tu vida, eso no es el momento, a lo mejor no es el momento, porque a lo mejor no sabes si va a ser la mujer de tu vida, pues entonces no te vas a dejar guiar por un sentimiento que va a durar a lo mejor no todo el momento, ¿saben? Entonces, por una emoción, por un deseo, pues obviamente tienes que trabajar para ello y te tienes que conquistar, ¿de acuerdo? Así como un hombre y una mujer lucha, guerrero, o sea, que dice, voy a llegar bien lejos y voy a cumplir mis metas y quiero un día graduarme, quiero un día tener el mejor trabajo. Esas son conquistas y nosotros lo vamos haciendo. ¿Cómo llegas a esa conquista, por ejemplo, de graduarte? Pues estudiando todos los días. Aquel que no estudia, o a lo mejor pues sí llega a pasar y eso, pero pues muy apenas, ¿saben? O sea, de panzazo y con riesgos a que podría haber saltado. Pero aquel que dice, le echo ganas, trabajo por mi futuro, pues es una conquista. Y hay una conquista definitiva, hay una conquista definitiva que tenemos todas las personas, que es el ser feliz, ¿verdad? Y ser feliz para siempre. Se puede y se puede. Aunque te esté llevando la que te quieras que te lleve, puedes ser feliz. Y eso es parte de la conquista, y eso es parte de una persona que, por ejemplo, un joven ahorita, de tu edad, de 20, de 18, de lo que tú quieras de años, si hay más grandes, pues bueno, adelante, la castidad es para todos, pues es una conquista, decir, no manches, o sea, conquisto mi propio cuerpo, conquisto mi propia mente y nadie me va a venir a moverme de esa felicidad plena que voy a tener. Y pues bueno, muchas más cosas componen la castidad. Ahorita, pues bueno, en lo que sale ahí la diapositiva, pues obviamente tienes que trabajar. Ya te hablé un poquito como esa parte humana de lo que es la castidad, como el saber, a lo mejor decías o pensabas que simplemente la castidad era una decisión de decir, voy a ser casto, ya. No, o sea, sí es un trabajo previo, pero como te digo, no difícil, o sea, que no requiere trabajo, o sea, que no tarea que mandas ahorita que estamos en cuarentena en línea,
pues no requiere de perdido, aunque te la pasen y copiada, de perdido te tienes que conectar para mandarla desde tu correo. Y ya con eso ya es un trabajo que tú hiciste, o sea, ya un proceso que tú hiciste. Pues lo mismo pasa entonces con la castidad, o sea, no es que sea algo complicado, sino que es un proceso que tú debes obviamente trabajar y a la larga se va a volver en un proceso en el que tú ya vas a tener totalmente dominado. Muchas cosas componen la castidad, muchas virtudes, muchos valores, muchas situaciones, muchos valores, muchos talentos puede ser también. Por ejemplo, la templanza, una virtud, de hecho es una virtud, bueno, aquí mencioné 2 virtudes morales. La templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es el poder definir en qué momento es correcto cumplir ese deseo o en qué momento no es correcto, no me hace bien el cumplir ese deseo, ¿de acuerdo? O sea, y también es bajar los niveles de deseos. Por ejemplo, no sé cómo funcionen ustedes, les digo, cada persona es diferente, pero a mí me funciona mucho, por ejemplo, si hoy tengo muchas ganas de un chocolate, y no te pasa nada, o sea, te lo vas y te lo compras. O tengo muchas ganas de, no sé, hacer tal cosa, o no sé, cualquier cosa de repente también, o sea, decir, bueno, de repente tengo ganas de tomar, o de repente, pues tenía ganas de echarme un cigarrito, no sé, digo, muchas cosas que pueden ustedes tener gusto, podemos tener gusto, y cómo se va forjando la templanza. Es una virtud que le inspira a Dios, pero la trabaja el hombre, ¿verdad? Por eso son virtudes morales. ¿Cómo la puedo trabajar? Pues decir, tenía ganas de este chocolate, no me lo como. O sea, independientemente si me hacía bien o me hacía mal, pues a lo mejor voy a trabajar en mi fortaleza, ¿verdad? De mi cuerpo, o sea, no lo voy a hacer, o sea, este día me invitaron a salir y tengo muchas ganas de salir y esto y lo otro, pero pues no siempre tengo que hacer las cosas, o sea, es que parece que vivimos en una sociedad en la que a fuerzas tienes que hacer las cosas, a fuerzas tienes que cumplir tus deseos, en esta sociedad hedonista, ¿verdad? Sexualizada, en el que cumple todos tus deseos, ¿no? Pues ¿por qué? O sea, si no me hace mal, no me hace bien, pues ¿por qué lo tengo que hacer? Es como San Pablo decía, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan mis alumnos, hay un tema ahí en el libro del colegio en el que estoy, porque también doy clases de formación en la fe, de tatuajes, entonces ya saben, la típica de que es pecado, no es pecado, es que esto y no es que, yo les digo así de fácil, mira, no hay una regla moral dentro de la iglesia, por ejemplo, o no hay una así que diga que es pecado, así tal cual. Y mucha gente pues dice, no, pues el templo, el Espíritu Santo y así, pero como regla moral, así tal cual, firmada y dictada, no hay. Pero, ok, ¿con qué fin lo haces? ¿Por rebeldía? No, me voy a salir por rebeldía, me voy a hacer el tatuaje por rebeldía, a fuerzas me voy a comer esto, me voy a fumar esto, me voy a tomar esto. ¿Por rebeldía? Bueno, la rebeldía sí puede entrar, por ejemplo, en un pecado, pero si lo haces realmente, o sea, si tú dices, bueno, pues, ¿cómo por qué? Pues bueno, ya te tranquilizas, ¿verdad? Siempre les digo, por ejemplo, eso de los tatuajes, tranquilízate y piensa y fundamenta algo, y haz algo que no solo por el gusto, hazlo algo porque tenga un fin, si es que ya en última instancia yo no voy a andar detrás de ti, y ya nada más se quedan así como que no, pues sí es cierto, ¿verdad? Porque a fuerzas tenemos que cumplir nuestros deseos, porque la sociedad nos dice, no, como por... Otra de las cosas que componen la castidad, la prudencia, se necesita ser muy, muy prudente al reconocer a tu cuerpo, muy prudente con tu cuerpo, muy prudente con el cuerpo ajeno, o sea, desde tus acciones y de todo lo demás, o sea, de decir, bueno, mis palabras, mis gestos, esto va muy ligado con la modestia también, decir, bueno, todo lo que me compone y lo que proyecto, debo de ser prudente, o sea, aunque yo tenga la puerta y la carta abierta para hacer muchas cosas, imagínate, es prudente, tú no tienes la culpa que se quedaron solos en la casa de la novia o en la casa del novio,
tú no tienes la culpa, pero sí podemos entender que es prudente realmente exponerme a estar ahí con mi novio, con mi novia o con un amigo, porque pues también puede ser, ¿verdad? Ahorita ya no necesitamos nada, ningún título, ¿verdad? Para nada. Es prudente realmente, o sea, ¿qué me puede llevar a todo esto? Entonces, desde el inicio tú reconoces, desde antes de que te vayas a poner en riesgo, tú tienes que reconocer las cosas que te pueden llevar a tu pérdida, ¿verdad? Entonces, realmente es prudente, por ejemplo, hacer tal cosa, no tal cosa. Y no vas a andar por el mundo diciendo, es prudente esto, es prudente lo otro, y luego te comiences a crear una conciencia bien escrupulosa. No, tampoco. Pero realmente tienes que actuar de lo más natural, o sea, pues, o sea, ¿por qué no es prudente, por ejemplo, a lo mejor y meterme al cuarto de mi novio o mi novio? Porque es su intimidad, independientemente que no hiciéramos nada, porque es una intimidad que le corresponde a él. Y esa intimidad solamente se pierde cuando nosotros nos vayamos a casar, o sea, el de conocer el cuarto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, entonces tienes que ser prudente, aunque te diga, pásale, porque a lo mejor te vas a topar, a partir de ahorita tú vas a hacer una promesa de castidad, pero te vas a topar con gente que no va a tener una promesa de castidad. Y si en esa persona no cabe la prudencia, en ti tiene que caber la prudencia, totalmente, o sea, y es algo que también debemos de trabajar. La pureza de nuestra mente, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de todo lo que hagamos, o sea, ¿con qué finalidad le doy un beso apasionado a alguien? O sea, realmente hay una pureza detrás de todo eso, aunque sea tu novia más comprometida y que la vas a amar para toda tu vida, realmente es algo puro, o sea, realmente me está ayudando. Y pues bueno, en muchas cosas más, en todo lo que hagamos, realmente que nunca haya una intención negativa, una intención de provocación, ni a ti mismo, ni a los demás, porque a veces podemos nosotros, nuestra mentecita, realmente estar bien podrida y hacer creer como que todas nuestras acciones, ay, no, sí, están muy, muy bien y así. No, realmente es todo un combo de pureza, ¿verdad? Todo lo que hagamos. Y la modestia, todo lo que proyectamos nosotros, todo lo que la gente ve de nosotros, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor tú dices, no, pues, o sea, pues no tiene nada de malo, ahorita luego ponerme una falda bien cortita y todo lo demás, ahorita, pues, o sea, es culpa de los hombres que piensan mal porque yo no me la pongo con una intención ni nada de eso. O sea, no esperes, o sea, ¿qué vas a esperar proyectar? A veces, muchas de las veces, chicos, de lo que nosotros creemos que somos y como nos ve la gente, es totalmente todo lo contrario. ¿De acuerdo? Ay, no, es que sí, la gente, somos a veces todo lo contrario. Entonces debemos de trabajar en lo que nosotros proyectamos también, ¿verdad? O sea, no es que te vayan a mirar que a lo mejor que qué mal, y qué mal si te ven con ojos de lujuria, por ejemplo, pero al final de cuentas nosotros no tenemos que ser ese acto, esa proyección en el que, no, en el que entonces nos vean de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso también es parte de lo que compone. Creo que ya no sé si vaya ya muy lejos y eso, pero bueno, ahí ya casi ahorita ya al final ya casi termino. Tengo que decirte que tus debilidades a partir de ahorita se notarán mucho más, porque es tan fácil hacerte caer y hacerte perder la estabilidad en la primera burla de alguien que tú le digas, soy casto. En la primerita que digas así, y no, o sea, entonces te van a empezar a echar o te van a empezar a decir, y te vas a decir, ay, no, pues sí es cierto, o sea, a la primera que la novia que no es casta o el novio que no es casta te diga, oye, es que quiero estar contigo porque te amo y todo demás, y entonces, pues obviamente, pues obviamente vas a darte cuenta que, pues a lo mejor no eras tan fuerte como lo pensabas, ¿verdad? Ok, es un proceso y por lo tanto puede haber errores. Permítame tantito. ¿Qué fue? Sí. Bistec. Ahorita les doy. Sí.
Ok, muy bien. Entonces, es un proceso y por lo tanto puede haber errores. Digo puede, por eso lo pongo entre comillas, porque tenemos que ir aprendiendo en la vida que si somos seres imperfectos, pero no siempre la tienes que regar. Porque si no nos creamos ideas, por ejemplo, de que, ay, no, es que me tengo que equivocar con estas chavas o con estos chavos para que ya ahora sí encontrara la definitiva. No siempre tiene que ser así. O sea, sí puede haber errores, pero los errores no tienen que ser como forzados, ¿verdad? O sea, puedes recaer, miren, es el tercero, puede haber recaídas. Cuando tú, miren, por ejemplo, sobre todo cuando tú has vivido, a lo mejor ahorita, no sé, muchos de los chavos o chavas que están aquí, pues han perdido su castidad muchísimas veces o todavía no viven tal cual la castidad. No los juzgo, pero qué chido que están ahorita en un proceso de querer ser mejor. Puede haber muchas veces que en las que vuelvas a caer. O sea, como te digo, puede, no siempre tiene que ser así. Yo sé que ustedes son bien buenos y todo lo demás, por lo que me han dicho que son muy buenos, ¿verdad? Todos los que están aquí, pero puede haber, miren, yo me acuerdo y les voy a contar algo muy personal, pero esto es algo público, todo el mundo sabe que yo vivo en castidad hace 8 años y medio, yo me acuerdo, miren, les cuento, que cuando yo no hice mi promesa en automático, yo simplemente me di cuenta que como que mi baja, o sea, cada vez que yo, por ejemplo, llegué a estar con un chavo, mi autoestima iba para abajo, entonces, como yo ya no me quería sentir mal, yo dije, no, esto no está bien. Y entonces, pero fue pasando el tiempo, y entonces, pues obviamente le pedía mucho a Dios, y es que, dame, o sea, quiero que me ayudes para poder, empecé a conocer el término de la castidad. Me acuerdo que hubo momentos en los que yo el sábado en la noche, dándole vuelo a la hilacha, atentando y perdiendo mi castidad y estando con un hombre o así, un chavo, y al siguiente día le llamaba a mi director espiritual, que en ese momento también era mi confesor, y en la mañana, antes de que empezara la misa, porque era la coordinadora del grupo parroquial, de todo el grupo juvenil parroquial, le imploraba, casi creo que me tuviera un espacio para confesarme todo lo que había hecho antes. Y entonces le decía, no, esto y no sé qué. Obviamente, eso no fue una vez, fueron varias veces, hasta que obviamente él también habló conmigo ya en dirección espiritual y me decía, es que no puedes estar haciendo esto, ¿sabes? O sea, no puedes estar viviendo una doble moralidad, porque esa es la única manera de llamarle, era doble moral, o sea, el domingo en misa y en el grupo el sábado en la tarde bien feliz, pero en las noches yo me convertía en otra persona. Sí puede haber recaídas en el proceso, eso sí te lo digo, yo lo he vivido propiamente, había recaídas, sí hay recaídas, pero sí debes de, pero si en esa recaída no has avanzado, entonces lo único que estás haciendo es retrocediendo tu proceso o congelando un proceso. Y ahí hay otros problemas que entonces tienes que regresar al punto 1 del autoconocimiento, porque si no ya te saltaste. Por eso yo les decía, decir ahorita, bueno, quiero ser casto, pero no hacer todo un proceso de autoconocimiento y de asumir esto, pues obviamente sí va a haber muchísimas consecuencias. Entonces queremos evitar. Yo se los digo porque en mi caso yo no tuve un acompañamiento al principio. Por eso tú debes de buscar, no sé, yo me imagino que todos aquí tienen un acompañamiento, ¿verdad? Miren, yo vengo de colegio salesiano y para nosotros el acompañamiento lo hace no solamente los sacerdotes. Cada joven puede ser acompañado por algún maestro, por algún educador, por algún asesor de los grupos, etcétera. Entonces, júntate con personas, con alguien, con un mentor. Ya ves, aquí tienes a Omar, ya ves, o sea, con gente que te pueda acompañar en ese proceso. Eso es lo más idóneo, de verdad. Busca, obviamente trabaja en empezarle también a llamarle a las cosas por su nombre, ¿ok? Tuve relaciones sexuales, me masturbé, vi pornografía, porque si no le pones el nombre a cada una de las cosas, te estás cegando tú mismo.
¿verdad? Cuando te vas y te confiesas, por ejemplo, te da vergüenza con el padrecito, no, pues es que hice ahí unas cosas indebidas, no, ¿qué cosas hiciste? O sea, vi pornografía, me masturbé o le llamé, mandé packs, bueno, no le vas a decir al padre mandé packs, ¿verdad? Pero mandé imágenes desnudas o me mandaron imágenes desnudas, entonces empieza a llamar a las cosas por su nombre, por eso necesitas, por eso te digo, o sea, el acompañamiento te sirve mucho para poder enfocar muy bien lo que estás haciendo y sin maquillar lo que has hecho, por ejemplo, o si vayas a pensar, o sea, si no lo has hecho, por si te llega a pasar una situación, llámalo por su nombre tal cual, ¿verdad? Lo tienes que enfrentar. La castidad es diferente según el estado de vida, en eso también estamos de acuerdo. Ahorita cuando Omar empezó con la introducción, no es lo mismo la castidad dentro del noviazgo, la castidad dentro del matrimonio. Obviamente también es algo que va haciendo algo diferente, porque no es que en la castidad, por ejemplo, en el matrimonio, que a mí igual y no me corresponde hablar de eso, y como no estoy casada, pues no, pero lo estoy aprendiendo previamente para cuando me case, lo tengo que saber. Por ejemplo, la castidad en el matrimonio, pues es una fidelidad, ¿verdad? Un compromiso con tu pareja. Pero imagínate, ¿cómo vas a vivir una castidad en el matrimonio? Si tu vocación es a la vida matrimonial, por ejemplo, si no empiezas a tener una castidad desde tu soltería, que es otro estado de vida, después en el noviazgo y después, pues obviamente en la vida matrimonial. Entonces, es diferente, te tienes que ir entrenando, no es igual, o sea, no puedes decir, no es lo mismo. Miren, desde la amistad se podría entender que desde tú, ok, yo como soltera o soltero, pero yo tengo una amistad y dentro de la amistad también se tiene que vivir una castidad. Después en el noviazgo y obviamente después en el matrimonio, ¿verdad? El entorno sí influye, aunque la determinación es propia. ¿Qué quiere decir con esto? Y a lo mejor aquí muchos no van a estar de acuerdo con lo que diga. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a vivir la castidad, yo estaba en la universidad y pues obviamente la típica, mis amigos con los que me iba de fiesta y todo lo demás, y los que me vieron perder la castidad, que ellos no eran amigos de la iglesia ni nada, pues imagínate de la noche a la mañana decirle, ¿sabes qué? Pues soy casto. Pues obviamente esto va a llamar muchísimo la atención, o sea, y entonces sí te tienes que alejar. Yo sí estoy de acuerdo, yo sí soy de las que cree que en un principio, sobre todo, bueno, a lo largo de tu vida ya es por una convicción diferente, pero al principio sí te tienes que alejar en automático de todo lo que te haga caer en un riesgo que atente contra tu castidad, ¿ok? En todo, desde la música, desde los amigos, y sorry, a lo mejor hay amigos que en algún momento van a regresar y así me pasó a mí, o sea, no es que dejara de ser sus amigos, simplemente ahorita yo mi proceso era algo muy personal que a lo mejor les iba a costar mucho trabajo entender y que por obvias razones no me iban a ayudar, o sea, no me iban a ayudar, pues entonces me tengo que alejar. Si tú tienes puros amigos que pues todos quieren vivir la castidad, todos los amigos que tienes, pues a lo mejor qué chido, todos se van a ayudar, pero seguramente la mayoría de todos los que estamos aquí tenemos amigos que quieren vivir bien o amigos que a lo mejor ahorita no es su momento o amigos que nunca van a entender esto. Y familia y etcétera. La música, las películas, aquí hay una analogía que siempre nos ha dado una amiga. En esta sociedad tan sexualizada, pues obviamente el decir, ay, no, es que tiene poquito, por ejemplo, de sexo la canción, la película, la serie, no me pasa nada. Sí, todo se va yendo a tu inconsciente y sí pasa, sinceramente. Es como si hay una analogía que dice que una vez unos jóvenes fueron con su papá y le dijeron, papá, quiero ver esta película. Y el papá sabía que tenía escenas eróticas y le dice el papá, no, porque tiene escenas eróticas. Pero es que todo el mundo va a ir y que no sé qué, que no. Y es una analogía, ¿verdad? Nomás para que lo entendamos. Se van a su cuarto y el papá se pone a hornear unos brownies y les echa tantita popó a los brownies. Y les mandaba y les dije, a ver, hijos, aquí están estos brownies para que se los coman. Ay, no, qué rico, que no sé qué. Ok, nada más te voy a decir así tal cual, tiene popó.
Y como, ¿por qué no los das? Le dice el papá, tiene poquito, no pasa nada, o sea, todo lo demás es chocolate y harina y todo y rico. No, pero es que tiene poco. Bueno, lo mismo pasa con entonces con lo que nosotros vamos metiendo en nuestra cabecita, ¿de acuerdo? Todo lo que veamos y todo desde las aplicaciones y todo lo demás. Ahorita tú estás en una etapa en la que sí es necesario, les digo, no es satanizar las cosas, es que te fomente y te ayude el proceso. Ya va a haber un momento, y te lo digo porque yo ya a lo mejor en algunas cosas puedo vivir y puede suceder algo que a lo mejor hace 8 años me hubiera conmocionado, me hubiera llamado la atención, pero ahorita no. Entonces, solamente quiero que lo veas de esta manera. Si soy casto y qué, no tengo miedo a decirlo, a llamar todo por su nombre, como te decía ahorita. Soy casto. ¿Cómo lo vas a explicar al mundo? Si lo quieres explicar, si no lo quieres explicar, no pasa nada. Pero si lo quieres explicar pues es que decidí amar en su momento a lo que debo y a lo que me hace bien. ¿Ok? Y entonces alejo de mí todo lo que no me hace bien. Yo soy de la creencia que si ahorita, bueno, creo que venía más adelante, si no, como quiera ya me adelanto para terminarlo. Yo soy de la creencia que todos los problemas sociales y si este mundo viviera la castidad, como decía Mahatma Gandhi en la frase de un principio, sería algo totalmente diferente. Es el inicio, la pérdida de la castidad es el inicio de todos los problemas existentes en este mundo, porque es una falta de amor propio, es una falta de amor al prójimo, en el que todos nos usamos como si fuéramos un objeto, como si fuéramos un papel de higiénico que utilizo en el baño y lo tiro. Entonces, la castidad es si nosotros empezamos a fomentar la castidad, para que esto no se quede aquí contigo nada más, fomenta la castidad y has de decir al mundo que vives en castidad. Y el día que hagas tu promesa, así como yo lo en su momento, yo digo, ¿sabes qué? Tengo 8 años y medio viviendo en castidad y me siento bien orgullosa. No sé si ustedes han visto videos de Eduardo Verástegui que él decía, o sea, él desde el 2003 vive en castidad, tiene 17 años y lo dice así tal cual, vivo en castidad y tengo 17 años viviendo en castidad. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hago? Por gracia de Dios, ¿verdad? Muy bien. Castidad en el noviazgo no me detengo mucho, pues obviamente porque ya te hablé de muchos ejemplos. Es obviamente el entender que no es lo mismo la castidad ahorita soltero, qué padre, a cuando llegue tu novia, te ves el cuello, o a cuando llegue tu novio, y entonces imagínate las señoritas que somos bien enamoradizas y que nos duele el sentimiento está por encima. Imagínate llevar 1 año y medio con tu novio, 2 años, y ya te imaginabas en la boda y todo lo demás, y que bien perfecto. Y de plano te diga, oye, quiero estar contigo, y si no estamos, adiós. ¿Cómo voy a dejar 2 años? Ya lo metí a mi casa con mi familia, ya fuimos acá y todo lo demás. Por eso te decía el ejemplo de esta amiga que se me acercó y decía, es que yo me tengo miedo, así tal cual me lo dijo, yo me tengo miedo porque sé que el tener novio o novia, bueno, en el caso de ella novio, pero el hecho de tener novia o novio, obviamente, ahorita podemos decir bien fácil, pero a la hora que le niegues a alguien, por ejemplo, decir, o que, mejor dicho, seas firme en tu convicción de vivir este tipo de amor, que es el amor pleno y feliz, pues obviamente, o sea, va a ser a lo mejor algo complicado, ¿ok? ¿Por qué vivimos, por qué vivir ya la castidad en este entorno, en este mundo? Porque vivimos en una sociedad sexualizada. El mundo nos ha hecho creer que nosotros debemos de cumplir nuestros deseos, por eso estas frases de YOLO, solo se vive una vez, no pasa nada. Decía el Papa Pío XII, si no me equivoco, decía el gran pecado del siglo XX, bueno, en aquel le tocó en el siglo XX, pero yo lo sumaría al siglo XXI, el gran pecado del siglo XXI es minorizar el pecado. Todo está bien, no pasa nada, todo el mundo tiene sexo, qué aburrido, no es nada nuevo. Ay, a tus amigas te van a empezar a decir, o tus amigos, ay, pues lo voy a decir tal cual, tus amigos te van a decir, a los hombres les van a decir, ay,
no seas joto, no seas marica, y a las chavitas les van a decir, ay no, ¿cómo vas a perder al amor de tu vida? No te pases, te la bañas y que no sé qué. Pues bueno, el minorizar este tipo, el que puedas perder la castidad y perderte a ti mismo, pues es algo que te vas a encontrar siempre, ¿verdad? Y es algo que, pues bueno, vivimos en una sociedad en la que te digo, sales, antes el sexo decían, el sexo es un tabú, y ay no, ahorita el sexo no es un tabú, el sexo es sexo, sexo y sexo y sexo, y te lo quieren meter por todos lados, y hasta sabemos que desde la infancia meten esa idea. ¿Por qué apostar por la castidad? Porque hay muchísimos casos de embarazos en adolescentes, porque tener relaciones sexuales puede ser que se multiplican las enfermedades de transmisión sexual, se multiplican los casos de embarazos adolescentes. ¿Cuál es el resultado de tener relaciones sexuales? Pues obviamente es un bebé, ¿verdad? Y entonces, ay, pero es que les digo, ahorita a lo mejor no me voy a meter en esto porque pues obviamente esto sería otro tema, los métodos anticonceptivos y todo lo demás y eso, pero ya es un daño, ya es una falta de amor, ya no es un compromiso, ya no es un apostarle a lo que realmente entonces te hará feliz. Hay muchos casos de embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Porque nos han hecho meternos que es mejor tener sexo, que no pasa nada. Les voy a contar dos ejemplos. No sé si ustedes sepan que Coahuila es uno de los estados con mayores casos de embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, ¿verdad? Y no deseados. Entonces, me acuerdo que estábamos, no sé, aquí creo que hay algunos de que son, o están o estuvieron en vida, ¿verdad? Bueno, yo soy de las primeras generaciones de vida. Íbamos a dar conferencias al Cebetis y nos dábamos cuenta cómo llegábamos a dar la conferencia en el Cebetis sobre la castidad, sobre el amor y todo, y en eso se acababan de ir los de la Secretaría de Salud entregando condones. Y en esa fecha, en el 2013, 2014, se multiplicaron los embarazos en adolescentes, y era cuando traían lo del condón móvil. Y entonces, realmente esas ideas, esas propuestas que nos dan el gobierno, que nos da el mundo, realmente nos están ayudando. Otro caso que les puse aquí es el de Uganda, que es el de el ABC. El caso de Uganda es bien interesante. Miren, África siempre ha sido uno de los países con más SIDA, pero uno de los continentes con más SIDA, o es el continente donde los países tienen más SIDA. Y hay un caso que está, de hecho, lo pueden buscar, fue estudiado por Harvard y todo lo demás, que es el caso Uganda, el ABC, en el que entonces se juntan la ONU junta a todos los países africanos y dicen, bueno, necesitamos una opción para poder bajar el índice de enfermos de SIDA en el país. ¿Y qué hacen? Pues todos los países pues vamos a entregar condones y condones y condones. Y Uganda es el único que se retracta y dice, no, nosotros vamos a meter la política del ABC. ¿Y cuál es la política del ABC? Miren, así bien sencilla se las explico. Uganda apostaba porque su pueblo, ese mandatario de Uganda apostaba porque su pueblo tenía una capacidad mental de poder tener el recogimiento de decir, pienso y no necesito tener relaciones sexuales. Y entonces usaron el ABC, que la significa abstinence, que es abstinencia. Todas las personas están llamadas a la abstinencia. B, de be faithful, de hay que ser fiel. Ok, si ya estás casado, si ya tienes una pareja, sé fiel. Y no te andes metiendo con nadie más para que el virus no se propague. Y ya si de plano tienes que tener relaciones sexuales porque eres prostituta o no sé, pues la C de condoms, ¿verdad? Usa condón. Y entonces se reunieron al año y el único país que bajó el índice de enfermos de SIDA, de hecho ustedes pueden buscar así de que Uganda ABC o caso VC,
y aparecen ahí en Google los promocionales que hacían en el país, así los espectaculares, de yo espero hasta mi matrimonio, yo me puedo controlar, yo no sé qué, o sea, vienen diferentes. Y fue el único país que bajó, los demás multiplicaron hasta los enfermos de SIDA, porque dar condones o decir, ay, no, no pasa nada, pues entonces, ¿cuál es la mejor opción? Vivir la castidad. Resumo, ya con esto termino. ¿Qué es la castidad? Número 1, amor propio. Número 2, amor a Dios. Porque pues para amar a Dios te tienes que conocer, tienes que saber quién eres tú y de dónde provienes. Y número 3, amor a todos. Eso es la castidad, el amor, eso es el principio del amor, el querer realmente dignificarte a ti, dignificar a Dios y dignificar a todas las personas que te rodean. ¿Ok? Y pues bueno, recomendaciones finales. Ahí no se ha cambiado todavía, pero bueno, ya. Recomendaciones finales es busca la paz. Yo te recomiendo, busca una paz espiritual. La confesión, la oración, la vivencia de los sacramentos te va a ayudar demasiado para poder ser fuerte en este proceso y después de tu promesa que vivas en castidad. Necesitas una estabilidad emocional, tienes que reaprender a amar. Es un término que me lo enseñó una de mis mejores amigas. Hay que reaprender a amar sin desapego, o sea, no tener apegos y pues obviamente a tener mucha resiliencia. Este término de resiliencia es un término muy actual en la psicología que cómo nos podemos nosotros, ahora sí que después de que pase alguna situación o después de derrumbarnos, volver a levantarnos. Por eso te decía, o sea, si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar, ¿ok? Rodéate de personas que te construyan, que te edifiquen, pues obviamente te decía, tener acompañantes, tener mentores, tener amigos que tengan el mismo objetivo de vivir la castidad, de vivir coherentemente, tener un plan de vida, eso es indispensable. Si tú tienes un plan de vida y defines lo que quieres hacer de tu vida, vas a buscar el mínimo de errores para cometer, porque te vas a enfocar en otras cosas. Y por último, busca ejemplos de vida que admires y te motiven. Un matrimonio, algún artista que, por ejemplo, no sé, te decía Eduardo Verástegui, que vive en castidad. No sé, a mí me motivaban, hay unos conferencistas que llaman Jason y Cristalina Ever, que son unos gringos que ellos tienen unas conferencias de castidad. Hay muchas páginas, por ejemplo, en Facebook, la página que a mí más me ha ayudado porque la fundó un sacerdote que se llama el padre, bueno, ya falleció, padre Jurgen, que es la opción B. Fue la primera, si no me equivoco, la primera página que hablaba abiertamente en Facebook sobre castidad hace 8, 9 años, 10, y que realmente ayudaba. Entonces busca ejemplos, busca cosas que realmente te motiven, llénate. Hay muchos artículos, muchos libros aquí, pues bueno, nada más que se me hace que, si no, aquí le paso a Omar esta presentación, si no, porque ya estoy en los libros y ya me adelanté como 4 y no se ha cambiado. La bibliografía que yo te invito a que leas para que puedas aprender mucho más de esto. Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, 130, ¿cuántos son? 130 catequesis, ¿verdad? Son 100. Sí, como 120, 125 catequesis de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. O sea, un trabajo que hizo durante la mayoría de los años de su papado en cada una de las audiencias generales, bonito. Aquí tengo 2 libros que me recomendaron un sacerdote que ahorita me está que me está asesorando en lo que yo les decía, que yo también traigo este trabajo con señoritas. Me decía, me mandó uno de hombres que es La conquista de la pureza, un reto que vale la pena. Ya apareció, ahí están.
Conquista la pureza de un reto que vale la pena para hombres, de Ricardo Sá Fernández. La pureza de las jóvenes, del mismo autor, para mujeres. Yo en lo personal les digo, para las personas que ya hemos caído y hemos cometido pues ya nuestros errores del pasado y todo lo demás, Confesiones de San Agustín, les digo, a mí en lo personal me ayudó demasiado, un santo que desde lo peor se convierte en lo que sabemos que es, pero muy humano. Hay un libro que se llama, que también les recomiendo, Los defectos de los santos, que aunque no hable propiamente de la castidad, pero sí te habla acerca de que las personas que más buenas quisieron ser o han querido ser, pues también tienen sus errores, ¿saben? Y en lo personal a mí me ayuda, les digo, no sé, los que me conocen, no sé si a Loki, Omar o no sé quién más, a mí me gusta mucho leer Vida de Santos. Le llamo yo mi parlamento celestial, que va más de alrededor de 100 santos, que me sé su vida y todo lo demás, que en lo personal les digo, ¿por qué me gusta? Porque si ves el lado humano, como te decía, si reconoces el lado humano, pues obviamente podemos llegar muy lejos. Para hombres hay una página muy padre que se llama, no la puse aquí, Solo para Caballeros, que también da mensajes y todo lo demás, de castidad y eso. Hay una página también que se llama para mujeres, Amar y Así, que hasta suben podcasts en Spotify, que también te puede ayudar sobre esto. Aquí la idea es que yo te di este tema, pero no te quedes con esto. Busca y créeme que te vas a llenar. Yo leí un libro muy bueno de castidad, pero lo presté y me lo perdieron y se me fue hasta el nombre. No me sé el autor, sinceramente, pero a mí me ayudó un libro y me han ayudado muchos estos libros y todo lo que he leído, videos y todo lo demás. Y pues bueno, ya con esto, pues bueno, termino. Yo sé que ya me pasé mucho tiempo, les dije que me pararan, pero como no me pararon, pues yo les seguía, ¿verdad? Entonces, les agradezco y pues bueno, cualquier cosa, si se llega a ver la diapositiva, ahí está mi Facebook o mi celular y con gusto, desde acompañamiento hasta consejos o lo que necesiten, pues les digo, yo trabajo en esto, pues con mucho gusto a su servicio. Muchas gracias, Beba. La verdad, y creo que nadie aquí me dejará mentir, creo que se identificarán con los que les voy a decir. Sí quería pararte en el momento en que se cumplía la hora, pero tengo aquí a mi esposa a un lado diciéndome, está excelente el tema, no se te ocurra pararla. Entonces, pues ante esas órdenes, pues ni cómo hacerle. Yo supongo que todos están... Pues muy bien, ahora hay varias preguntas que ya han enviado al chat y Ay, aquí las estoy viendo. sí, hay varias preguntas, entonces nada, déjame quitar un poco lo de la presentación. Aquí está. Sí, adelante. Muy bien. Me preguntan por ahí una de las chicas, vamos a obviar nombres. Digo que es chica porque pues, la pregunta está orientada a las mujeres, pero también yo creo que aplica a los hombres, ¿no? Dice, ¿cómo puedo yo explicarle a mi novio, pues que estoy en este proceso de la promesa de castidad y que él lo entienda? Porque pues evidentemente el novio no está aquí, a lo mejor no ha tenido esa cercanía con la castidad y a lo mejor no lo va a entender de cierta manera, ¿no? Ok. Mira, sí hay que ser muy sinceros, o sea, como yo les decía ahorita, hay que hablarles las cosas por su nombre, tal cual, ¿verdad? Y no tiene, o sea, toda persona tiene un proceso. Si tú buscas o tú esperas, por ejemplo, que tu novio o tu novia también tengan o vivan esta virtud de la castidad, pues obviamente sí hay que irlo introduciendo, pero es un tema que, como yo les decía, es muy difícil de explicar porque es un tema que nos han disminuido a un ámbito muy religioso y a veces puede que a lo mejor, por ejemplo, no sé si sea el caso de novio o a lo mejor alguna de las novias, que a lo mejor ni siquiera pues está en cuestiones religiosas o no va a ningún grupo, ¿verdad? Y no porque no está, no quiere decir que no se pueda tener esa vivencia de castidad.
todo está en la convicción que tú también estés viviendo, ¿verdad? Y en el proceso en el que tú estés viviendo. No todo se tiene que decir, eso también te tiene que quedar muy claro, no todo se tiene que decir, pero sí, me refiero a no todo de qué se tiene que decir, por ejemplo, a la razón por la que tú vives la castidad. Yo creo que, por ejemplo, porque puede haber una razón de por medio de alguien que a lo mejor no vivía antes en castidad y no le quiere decir a su novio o a su novia, pues no le tienes por qué decir, ¿verdad? Yo creo que es simplemente reconocer una convicción de lo que, bueno, primero lo que significa la castidad y estás convencido por qué vives, o sea, por qué quieres vivir esa castidad. Por ejemplo, decir, hablas con él y le dices, ¿sabes qué? O sea, yo estoy ahorita aprendiendo sobre la castidad, es un tema que me interesa y es un tema en el que yo me quiero comprometer. ¿Por qué? Porque realmente me hace crecer como ser humano, ¿verdad? Realmente me ayuda a esto, porque les digo, me ayuda a mí a crecer, perdón, porque realmente si no lo afrontamos de esa manera, el tema de la castidad, vas a dejar muchas lagunas y seguramente si no le explicas bien el tema de la castidad tal cual, eh, pues no vas a ver ni siquiera, por ejemplo, a la primera en un abrazo o en un beso mal dado, por así decirse, pues no lo va a poder entender. O sea, por eso tienes que ser muy firme y muy claro, clara, el hecho de decir, es que vivo la castidad, esto significa la castidad y pues realmente es algo que me interesa. Si tú también quieres y te quieres interesar, pues también, o al menos quieres entenderme, pues tienes que leer. Miren, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las personas que a lo mejor vivimos ansiedad. Tú lo entiendes, el mundo no lo entiende, pero se lo tienes que decir claro a la gente. Tengo ansiedad. Y aunque no lo entiendan, tú tienes que ser muy claro en lo que dices o muy claro. Y es el problema de esa persona. Si no, tú ya después, si esa persona no quiere entenderlo, tú vas a empezar a tomar decisiones de lo que a ti te conviene. Y si no te conviene esa persona, pues ahora sí que vas a empezar a reconsiderar realmente si es una persona que acepta tus valores, tus virtudes, tus principios y todo lo que conlleva. Y pues yo creo que sería eso. Muy bien, yo nada más agregar un comentario respecto a esto. Cuando hay una relación de noviazgo, una de las partes que se tienen que conocer, bueno, el noviazgo es precisamente para conocerse. No todo, la intimidad la dejamos para el matrimonio, por lo que ya habíamos comentado, pero una de las cosas que sí se tienen que dar a conocer, pues es qué es lo que a mí, hombre, me hace faltar al respeto y qué es lo que a ti, mujer, te hace faltarte al respeto. Y evidentemente, si por ejemplo tú que estás viviendo la promesa de castidad o que quieres vivir la castidad, que el hecho de poner tu privacidad en no lo toco más que yo, o sea, en el sentido de no lo toco más que yo, pues esa otra persona tiene que entender y si no está dispuesto en un momento dado a respetar eso, pues entonces uno también tiene que entrar en esa cuestión de querer o no estar con una persona que no respeta esa parte de ti, ¿no? Y lo mismo pasa con uno, ¿no? O sea, si en el caso del hombre, si la novia te dice, oye, yo no quiero llegar a este punto y el hombre no lo respeta, pues también está faltando al respeto a esa mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido también tiene que ver mucho con el asunto de respetar a la otra persona, ¿no? Y en muchas ocasiones esta falta de respeto no es tanto porque ella o él lo sepan, sino porque tú quieres dar ese respeto a ese novio o a esa novia y en ese sentido tienes que respetar su intimidad, ¿no? Y por eso es que este asunto de la castidad entra no solamente en el ámbito sexual, sino en el ámbito también del noviazgo, de las, de hasta dónde los toqueteos en un noviazgo, ¿sí? Y bueno, obviamente pues en el respeto a la persona, ¿no? Muy bien. Otra cosa, otra pregunta que hacían, Beba. Mencionaste tú al principio de tus diapositivas que habríamos que
entrar en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Empezar a conocernos nosotros mismos como para ver de qué pie cojeamos y cuáles son nuestras cualidades, ¿no? Preguntan de qué manera o algunos tips como para ver cómo le entramos a esa fase de autoconocimiento. Muy bien. Sí, mira, yo creo que lo que mejor funciona, pues es hacer una retrospectiva primero de lo que tú has vivido y empieza a hacer énfasis en todas, eso es algo muy personal, ahorita te puedo decir otras cosas, muy personal a lo que vives, a cómo reaccionas en cada una de las cosas. Por ejemplo, si te tienen que decir a 5 veces que vengas al comedor porque ya está la comida, pues entonces quiere decir que obviamente hay algo en el que tengo que trabajar con mi falta de atención, con mi flojera, etcétera, ¿verdad? Obviamente hay muchas herramientas de autoconocimiento, o sea, desde, pues ahora sí que test, pero no test de los que de Facebook, ¿verdad? De cuál es tu sándwich favorito, color favorito, ¿no? Sino obviamente aquellos que te puedan ayudar, por ejemplo, como cuando hemos visto los 5 lenguajes del amor, que son test que te ayudan a saber cómo amas, qué te gusta, como el aprendizaje, mira, va muy ligado el aprendizaje, por ejemplo, escolar o que tengas con lo que ves a tu alrededor, con aquellas pues ahora sí que emociones que puedes llegar a sentir. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo un aprendizaje auditivo, pues entonces quiere decir que por ahí le puedes tirar que a lo mejor, pues cuando te vengan a hablar bonito, muy bonito, es cuando a lo mejor vas a caer más fácil, ¿verdad? O eres muy visual, entonces puedes llegar a tender a que puedas irte con una imagen, con un video que te encuentres. Entonces, ¿qué quiere decir? Obviamente tienes que trabajar todos tus sentidos y todo, pero pues te vas a ir conociendo poco a poco. Definitivamente tus exámenes de conciencia diarios que puedes llegar a tener cada noche también, tu acompañamiento, tus entrevistas, y por eso te digo, yo sé que a veces aquí en el norte, yo lo sé, que vivimos, hay un padre por cada no sé cuántos habitantes, y es bien difícil, y luego ahorita con el coronavirus que nos atiendan y todo lo demás, pero sí busca gente que te pueda ayudar, desde sacerdotes, y por qué no, hay que dejar de estigmatizar a los psicólogos también. O sea, si tú ves que, por ejemplo, ya has tenido varias relaciones tóxicas o llegas a caer en lo mismo, pues a lo mejor ya es momento también de buscar ese tipo de procesos de ayuda, de acompañamiento, que te va obviamente a ayudar mucho más, ¿verdad? Entonces, pero es muy fácil conocerte, sobre todo en lo que flaqueas, o sea, muy, muy fácil, pero eso, como te decía, es algo bien personal, porque cada uno flaqueamos en algo diferente, en lo que más te equivocas, en lo que más fallas. Muy bien, y una última pregunta. Dice, ¿de qué manera uno puede faltar a la castidad en el pensamiento? Si nada más teniendo un pensamiento malo o consintiendo ese pensamiento. Sí, ahí mismo está gracias, ahí mismo está la respuesta, es en el consentir. Mira, tú vas a, o sea, por eso les digo en momento, vas a pensar, vas a sentir, vas a tener muchas emociones, muchos deseos, pero no los puedes reprimir. La castidad no significa represión, la castidad significa orden. Y entonces, el momento que a mí me viene ese pensamiento, porque salió un comercial con unas chicas muy bonitas en bikini, o a lo mejor unos chavos muy guapos y no sé, cualquier cosa, pues obviamente es algo que ya tienes en tu pensamiento, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Dejar ir el pensamiento. Ah, qué padre, están muy bonitas o están muy guapos. Y así funciona, de hecho así funciona, por ejemplo, el pecado. O sea, la idea cuando pecamos de malos pensamientos o así es no meterle más rollo, sino, ay, qué bonita, qué padre, que si esa chava me hablara, y entonces te empiezas a crear una historia en tu cabeza de algo que al final de cuentas no va a pasar. Y entonces, por eso las decaídas en la castidad, tanto de pensamiento como de, perdón, como de actos,
pues es algo que como no te satisface y no llenan tu felicidad, por eso en automático nos sentimos muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿qué puedes hacer? Ah, no, pues, o sea, qué bonita, como decía, por eso les decía lo que decía el padre, un tip, bueno, les voy a dar dos tips. Un padre me decía, cuando te sientas que la tentación es muy fuerte, o en este caso el pensamiento es muy fuerte, levántate, cámbiate de lugar, busca, no, o sea, no reprimir el pensamiento, pero te puedes ocupar en otras cosas. Y si tú quieres, bueno, a mí me lo decía el padre así de esa manera, por ejemplo, les digo, este es un tip para católicos o no católicos, haz eso. Pero si ya de plano quieres que Diosito te ayude, ahora sí el padre me decía, ¿sabes qué? Empieza a hablar en voz alta, que tú te escuches, que reacciones, que haz de cuenta que vuelvas a pisar tierra. Y entonces hasta di empieza a decir calculatorias, y él me decía, di, Sagrado Corazón, en ti confío, o sea, aunque la gente no te escuche, tú en bajito te escuches, y te va a ayudar mucho. Y el otro padre me decía, simplemente dar gracias por sentir. Qué padre que siento, qué padre que esto, y qué padre que pienso, porque hay gente que no piensa. Y a lo mejor a lo mejor lo haces mentalmente, y ese pensamiento te va a ir cambiando, pues a llenártelo de otra manera, ¿sabes? Hasta ahí, yo creo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta que quiera hacer ahorita? Ahí tengo dos preguntas, Omar. Adelante. Bueno, primero hay una que dice, hola, mucho gusto. Yo pienso que para poder lograr cualquier meta es necesario saber por qué y para qué quieres lograr algo. Para tener un beneficio de cualquier tipo, puede ser espiritual. ¿Cuál fue tu por qué y para qué? Me imagino que es de iniciar en ese proceso de castidad. Esa es la primera. Okay. O sea, mío, me imagino que habla en personal, ¿verdad? Sí, sí, tuyo personal. Ok. Yo, mira, fíjate, yo llegaba a mi casa en las noches en las que yo a lo mejor me besaba con chavos que a veces ni conocía. Yo tuve una vida, mi vida de calle social empezó desde los 13 años y terminó, pues, despuesito de los 20 más o menos así. Desde los 13 años yo andaba en el antro y ahí todo, porque pues antes era de que la ID pues ni al caso, ¿verdad? Y así. Este, me besaba con chavos. Yo tenía muy baja autoestima desde mi secundaria, que no le echo la culpa al bullying, pero sí influyó. Yo tenía baja autoestima, y luego en la prepa también, y en la universidad. Yo era una niña muy ñoña, independientemente que me dejaran salir y todo, yo era muy ñoña. Y yo veía que mis compañeras de que ellas hablaban de sexo y todo, y así, todo lo demás. Y pues obviamente, por eso te digo, eso de rodearte de gente, pues sí te empieza a enviciarte y te contamina. Entonces, pues obviamente yo, por decisión, porque esto es decisión, independientemente de todo, yo tomé la decisión de llevar un mal camino, y yo me besaba con chavos, yo esto, yo lo otro. Pero ¿qué pasaba? Llegaba a mi casa y me sentía mal, y a veces lloraba y decía, es que entonces sí es cierto, o sea, nadie me toma en serio, y entonces al final de cuentas lo hago para poder llenar un vacío que no he sabido sanar, o no he sabido cómo completar realmente, tanto por traumas de la infancia, que yo lo reconocí después en terapia, me ayudaron en terapia psicológica, por traumas de la infancia y todo lo demás, yo le pude dar resultado a esta experiencia de vida del por qué yo hacía esto. Entonces, por eso te digo, es un proceso totalmente diferente. Entonces, yo llegaba y me ponía muy triste. Y luego, cuando empecé a hacer esto en doble moral, yo me sentí, pues, el doblemente triste, porque me sentía triste conmigo y triste con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue cuando yo dije, basta, yo ya no quiero vivir esta tristeza, este sufrimiento que solamente se me sana durante horas, de 2, 3 horas que me la paso muy bien con alguien, y después llegaba a mi casa y empezaba a llorar, literal a llorar. Y entonces pues tuve mi proceso de conversión, y fue por querer ser feliz, no fue por otra razón más que eso. Muy bien, muy bien. O sea, tu fin entonces fue como que dejarla, o sea, lo hiciste para dejar de estar triste contigo mismo. Ese fue como que el Para, fin principal.
el amor propio y el amor a Dios y el amor, o sea, como se los dije ahorita, y el amor a los semejantes. Definitivamente yo no entendía ni sabía lo que era el amor, desconocía realmente lo que era el amor. O sea, obviamente agradecer el amor que me habían dado mis papás, etcétera, pero aún así no asumía realmente lo que era el amor, o sea, y entonces, de verdad, cuando una persona no siente amor por sí mismo, es una persona infeliz. Entonces yo quería ser feliz, pero no quería ser feliz un día ni unas horas. Y se los puedo decir, el día que yo opté por vivir la castidad, nunca he vuelto a ser infeliz. He tenido muchos malos momentos, se murió mi papá, me han corrido del trabajo, me he cortado como con 3 novios, etcétera, pero no he sido infeliz. He tenido mis rachas, pero mi fin era la felicidad. Ok. Bueno, muchas gracias por responder esa duda, Beba. Y la segunda era un comentario que me gustaría hacer nada más para cerrar un poco el tema. Es de decir que, no, muchachos, no nos casamos de un día para otros, o sea, los que estamos solteros, porque hablamos mucho de que, bueno, Beba nos dijo que es muy difícil en el noviazgo, pero también antes del noviazgo, créanme que no nos casamos de un día para otro. Bueno, entre la ley sí, pero como hombres, como mujeres, nos formamos desde muy antes para poco a poco estar preparados para este momento. Y cerrar con una frase que dice, quien eres cuando estás solo es quien verdaderamente eres. Entonces, pues solamente cerrar con eso. Hay que ver quién somos en la oscuridad y quién queremos ser cuando estamos con el mundo. Eso es todo en parte. Nada más complementar lo que dice Mario, cuando se casen no canten victoria, también la castidad en el matrimonio es muy complicada. Bueno, es tan complicada como cuando novios y cuando no traen novio. Entonces, en ese sentido, las tentaciones que te hacen fallar a la castidad es toda la vida. Aquí se trata de una lucha diaria, constante, y no importa el estado en el que estés viviendo. Inclusive los sacerdotes tienen una lucha verdaderamente cruenta contra Satanás en el tema de la castidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Realmente ha estado de 10 esta conferencia. No significa que las otras no, han estado también de 10, pero creo que ha estado magistral esta, lo cual te agradezco mucho, Beba. La verdad es que confié mucho en ti, como siempre lo he hecho desde que te conozco, ¿no? Y bueno, nada más una cuestión, tomen en cuenta lo que se les dijo la semana pasada, y creo que Beba ya se los explicó un poquito en algunas partes de la presentación que manejó. Es importantísimo para llevar una batalla por la castidad, la asesoría espiritual, la guía espiritual, ¿no? Entonces, vayan pensándole. No sé si nos quieras dar algunos tips, Beba, de lo que a ti te funcionó o te ha funcionado para buscar un guía espiritual. Mira, a mí me funcionó, pues obviamente sí, o sea, digo, a lo mejor muchos nos vamos por el lado sentimental, pero somos humanos, sí te tienes que sentir cómodo, sí tienes que obviamente saber la línea y obviamente, si sobre todo si la persona puede tratar, por ejemplo, lo que tú necesitas, por eso en el guía espiritual, pues obviamente no es que andemos del tingo al tango con uno y con otro, ¿verdad? Lo ideal es que al primero, pues obviamente con ese tú puedas desarrollarte como tal y tener un crecimiento, pero sí, pues plantear siempre al director lo que tú necesitas, sobre todo. Por ejemplo, en este caso, si es de la castidad, tú dile, o sea, ¿sabes qué? O sea, quiero que me ayudes en todos los aspectos, pero pues van enfocados en este momento a lo mejor a eso, porque la ayuda espiritual es como también la ayuda de la terapia. O sea, siempre es necesaria y todo el tiempo la necesitamos, pero se va enfocando en su momento a cada una de las situaciones, momentos o necesidades que tiene la persona. Entonces, sí también tienes como cuando vas con el psicólogo, cuando vas con el doctor, pues no le dices, chéqueme todo el cuerpo, si no sabes que me duele ahorita, me duele el estómago y necesito que me cheques el estómago. Entonces, necesito que me acompañes en este tema de la castidad y como yo les decía,
después de trabajar, vivir con salesianos, que son, no por echarle flores y luego quemarme eche bullying, pero son, en definitiva, lamentablemente no hay en Monclova, pero son los que más nos han enseñado sobre el acompañamiento. Si en dado caso que ahorita la situación no te da el acompañamiento con algún sacerdote, pues puede ser cualquier persona que tú sepas que tenga capacidad para ello. Muy bien, Beba, pues muchísimas gracias nuevamente. Mañana vamos a, si nos lo permites, Beba, a subir esta plática a YouTube para los que quisieran volverla a escuchar, pues realmente el contenido es maravilloso, ¿no? Con esto, No, si no hay más preguntas, finalizamos el día de hoy. Nada más, no sin antes decirles que para este asunto de la promesa de castidad, también lo mencionó en su momento Beba, pues requerimos, y aquí les prometemos que de aquí no sale, requerimos la medida del anillo que tienen ustedes, pues evidentemente para ir comprándolo, y también requerimos saber quién a estas alturas que ya hemos visto pues gran parte de este curso, ¿sí? ¿Quién va a querer o quién ya está animado a hacer la promesa y quién está así como que vamos a ver, ¿no? Como para prepararnos en este asunto y que no nos agarre de sorpresa, ¿no? La misa sigue en pie para el domingo 5 de julio, ¿sí? Al menos que la pandemia diga algo contrario. Ajá. Las iglesias van a abrir en los primeros días de julio aquí en esta diócesis y hasta ahorita no hay una contraindicación, pero ya en la semana les daremos más información respecto a eso. Entonces, en ese sentido, sí necesitamos esas cosas. Mañana se los voy a transmitir a través del grupo y también mañana vamos a empezar a leer un par de libros que les voy a pedir o a lo mejor van a empezar a ser disciplinados, pero por favor sean disciplinados para leerlos, porque esto nos va a servir para que en la última plática podamos resolver más dudas de las que normalmente tenemos, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho a vivir una sana castidad después de la promesa. Pues bueno, si no hay nada más que decir, nada más les pediría, dado que aquí somos católicos, se nos ha pasado las últimas ocasiones, pero les pediría que hiciéramos una oración, no solamente por la conferencista, sino por todas las personas que aquí estamos decidiendo hacer esta promesa de castidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Dios les bendiga, tengan buena semana y mañana nos comunicamos por el chat. Muchas gracias, Beba. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por la invitación, y chicos, muchas gracias a todos por su atención y su disposición. Y pues ustedes saben lo que necesitan, Omar, Pati, pues a sus órdenes. Muchas gracias, Beba. De verdad, muchísimas gracias. Si Buenas pueden noches. activar su cámara para una foto final y con esto nos despedimos. Ya me odian.